Un médico cirujano nacido en Nueva Helvecia es desde hace 9 años el intendente del departamento de Colonia. Forjado en las filas de la lista 19 del Partido Nacional, en la década del 60 Walter Zimmer militó en las filas del Partido Demócrata Cristiano y la Izquierda Independiente, hasta que un día se sumó, junto a otros estudiantes de la carrera de medicina, al Movimiento 26 de Marzo, el brazo político del MLN Tupamaros. En la primavera de 1984, y tras sucesivas diferencias con los lineazos que asegura le llegaban desde Montevideo, abandonó el Frente Amplio y retornó a las filas del Partido Nacional. Tras un breve pasaje por el Movimiento Nacional de Rocha, aquel hombre de sentimiento tupamaro, pero apasionado por los caudillos de la divisa nacionalista, desembocó en Alianza Nacional, el sector liderado por Jorge Larrañaga. Autodefinido como un nacionalista progresista de izquierda, Zimmer se confiesa admirador del presidente Mujica, al que lo unen algo más que las tareas de gobierno. Tan fuerte ha sido ese vínculo que tras ser enviado a prisión a fines de marzo de este año, fue el propio Mujica uno de los primeros en visitarlo. Walter Zimmer, intendente de Colonia, bienvenido a Primera Vuelta. Bueno, muchas gracias, muy amable por la invitación. Usted comenzó su carrera política en la izquierda, a la que votó en 1971 y en 1984. E incluso se considera fundador del Movimiento 26 de Marzo, que en su momento era el brazo político de los Tupamaros. ¿Qué lo llevó a revistar en las filas del 26 de marzo y del MLN? Bueno, yo le voy a corregir algo. Yo vengo de cuna blanca. Es decir, mi padre militó como hombre en la lista 19, justamente la que yo tengo ahora, ¿no? Después cuando fui a Montevideo de la carrera de medicina, ahí tuve las vinculaciones, primero con el PDC, y después con en la militancia estudiantil con el movimiento 26 de marzo, por el año 68, 69, y luego, bueno, lógicamente, usted lo acaba de decir, ¿no? El movimiento 26 de marzo era el brazo político. Después, bueno, participé dentro de lo que era la organización y me motivó la situación que por todos es conocida, ¿no? La injusticia social, la militancia que se llevaba en ese momento, algo que era una corriente de refresco que venía en toda América Latina y a los cuales el movimiento estudiantil se plegó. Y yo fui uno de los tantos estudiantes que estuvo vinculado al 26 y al MLN. ¿Cómo era su rol ahí en el MLN? No, periférico. Nunca hice ninguna acción armada. Fui periférico, fui una persona que muy compartimentada, en el cual no tenía conocimiento de las personas y que era la forma de manejar, ¿no? Llevando algún mensaje, teniendo en mi casa gente que estaba requerida, estaba buscada, ¿no? Esos son lo que hacían muchos periféricos como yo, y bueno, por los cuales muchos fueron presos y desaparecidos. ¿Hay alguna fibra? Una cosa, digo que no es tan grave, pero que bueno, que hay personas que le pasó eso, ¿no? ¿Hay alguna fibra íntima, le decía, en la que usted se siga sintiendo tupamaro? No, yo diría que eso fue una etapa en la vida, a pesar de que estaba leyendo el artículo de Julio Marenales, ¿no? El último que publicó. Sí.
No, es un sentimiento muy profundo en aquella época. Creo que hemos superado esa etapa. Así como tenemos que renovar nuestro compromiso con usted, en el caso de Wilson, hay que renovar la visión de la izquierda en el Uruguay, ¿no? Y creo que es un pasado en el cual no me arrepiento para nada. Si volviera a vivir esa época haría lo mismo. Y significa que cada cosa tiene su espacio, su tiempo y su dimensión, ¿no? Y creo que la cumplí como me pareció. Y luego, por supuesto, lo que usted dijo, ¿no? ¿Le llamó la atención algo de ese artículo que mencionábamos de Marenales, donde él hablaba del tema de la distribución de la riqueza? Yo creo que yo le tengo muchísimo respeto a Julio. Creo que con el mayor de los respetos justamente que tengo por las personas que pasaron por esa etapa, ¿no? Y por lo que pasaron después cuando fueron rehenes. Creo que se han quedado en el discurso y en el pasado ese en el cual no se han adelantado, no han acompasado con la actualidad y han quedado un poco suspendidos a viejos esquemas, ¿no? Creo que hoy ya cayó el muro de Berlín, la cortina de hierro no existe más y hay un montón de factores en el cual tenemos que ser realistas. Creo que hoy el propio gobierno actual está mostrando, ¿no?, que la participación público-privada es un hecho que es insolayable. No se puede pensar que el gobierno ponga la carne en el asador y los privados están por otro lado. Creo que acá hay un compromiso del privado con el Estado ineludible. Entonces eso ya cambia el esquema en el cual Julio se refiere a eso que usted dice, ¿no? Que nos quedamos en el pasado un poco, ¿no? Simer, ¿cómo se define usted ideológicamente? Yo qué sé, yo soy un tipo de centro. Creo que el camino del medio es el más sabio, porque la ley del péndulo lo dice, ¿no? Va para un lado, para el otro, pero al final el péndulo queda tirando un poco hacia la izquierda. Eso es innegable. Yo no puedo y entonces ahí entramos al término de fina izquierda, ¿no? Y eso es un tema que está por ejemplo, de moda, ¿no? ¿Usted cómo lo ve a Bordaberry, por ejemplo? ¿Dónde lo ubicaría en el espectro ideológico? Yo creo que es una persona que dentro del espectro ideológico convencional, ¿no es cierto? Sí. Estamos hablando del espectro ideológico convencional, que fue el que nos manejamos en mi juventud y en la época adulta, ¿no? Él estaba a la derecha del espectro político. ¿Y la calle Pou? La calle Pou es una persona que se ha adaptado, es muy versátil. Creo que se adaptó por tener la juventud y no estar, contaminado con nada. Se adaptó a un centro derecha, pero creo que está ahí. Es muy difícil cuando a una persona le vieran nutriendo figuras que pertenecen al centro, ¿no? Es muy difícil darle una determinación, pero yo diría que es un tipo que está del centro y corrido en algunos sectores un poco a la derecha del espectro político convencional. Estamos hablando siempre, ¿no? Proviene del tronco del herrerismo, digo. Proviene del tronco del herrerismo, exactamente. Pero evidentemente que ha habido una renovación en cuanto al discurso, en cuanto al pensamiento en algunas cosas, hay que respetarlo, ¿no? ¿Y esa renovación viene acompañado de una renovación ideológica también? No sabría decirle, eso lo va a tener que demostrar. Porque sabe que vino acá Fernández Huidobro, un ex compañero suyo. Sí, muy amigo. Y él decía que es Caperucita, pero que es el lobo disfrazado de Caperucita, ¿no? Lo definía así, con un poco de picardía. Yo sé, el ñato es una persona que tiene ese humor ácido, ¿no? Pero yo diría que... Usted hablaba de versatilidad ahora. Claro. Creo que lo va a tener que demostrar en el devenir de los próximos meses y años. Va a demostrar cuál es su verdadero perfil, ¿no? Y dónde va a estar candidato del partido. Y sí, o si usted no cree en el sistema democrático representativo de gobierno, no podemos hablar de candidatos, ¿no es cierto? No, pues usted me dice que lo va a tener que demostrar. Claro, y él nos ganó a nosotros la interna. Nosotros con Jorge peleamos por
por una interna en la cual estábamos seguros que íbamos a ganar. Y bueno, la situación se dio en que se fue, muy probablemente por errores todos nuestros, ¿no? Fuimos perdiendo visión de candidato, pero no Jorge, todos. Acá la responsabilidad no es de Jorge, es de todos nosotros. Y se fue perdiendo esa imagen, que se supone que es el más dialogador con el gobierno del FA, el que está más cercano, estamos más cercanos al gobierno del FA, pero evidentemente que eso no conformó a la masa electoral. ¿No paga la gobernabilidad? No, yo no diría eso. Creo que a veces es la forma de cómo uno se presenta o cómo tal vez uno se confía, en fin. Creo que el haber perdido estas internas amerita una autocrítica hacia adentro que tenemos que darla en profundidad, ¿no? Y no es como para darla en 2 minutos. Y no la hemos procesado todavía. La pérdida de la interna nuestra todavía la estamos discutiendo. ¿Me explico? Es decir, todavía está sentando. Con el enorme respeto, y además le dimos el lugar de candidato a Luis Lacalle Pou. El resultado de las internas podría indicar que en el Partido Nacional entonces prima un pensamiento más bien conservador. Depende. ¿Por qué? Porque ganó Lacalle Pou, digamos, que representa estas ideas del centro. A ver, lo que pasa es que tiene un sector ortodoxo en el seno del herrerismo, y un sector ortodoxo de derecha, sin duda, pero hay todo un sector que va corriendo hacia el centro. Hacia el centro. Sobre todo las únicas adquisiciones, de Álvaro Delgado, de Javier García, por más que Javier García se haya desprendido de nosotros, son personas de centro, ¿no? Y sobre todo Álvaro Delgado, hay figuras como el Pájaro, ¿no? El Pájaro Enciso. Son todos personas que convivimos permanentemente, tenemos nuestras diferencias, pero creo que hay gente que se va arrimando y pertenecen al centro del partido. Él conjugó una idea fresca, nueva, una postura desenfadada, con mucha frescura, le sacó dramatismo a la política, le sacó dramatismo y nosotros no lo supimos procesar eso, y bueno, creo que lo ganó en buena ley, la gente es la que dictamina en última instancia, el votante, ¿no? El ciudadano común es el que define, y tenemos que aceptarlo así. Simer, hace pocos días se presentó el programa del Partido Nacional para las próximas elecciones, y ahí ratifica, por ejemplo, el compromiso de mantener los consejos de salarios. Pero dice, habla de mejorar el sistema de relaciones laborales, de hacerlo más equilibrado. ¿Qué pasa? ¿La balanza está muy inclinada para el lado de los trabajadores, como sostienen algunas gremiales empresariales? Yo creo que eso es un tema que es para procesarlo con mayor profundidad. Hay que buscar un mayor equilibrio, ¿no? en el relacionamiento. Creo que los consejos de salario sí hay que tenerlos, pero no con tanta presión que existe a nivel gremial. Eso es un poco, creo que la base de esto está en el diálogo, ¿no? En profundizar el diálogo entre los sectores que participan, es decir, entre lo que viene a ser los dueños de la empresa, los comerciantes, lo que sea, y los empleados. Mayor diálogo, más profundo, participarlos con mayor información de la situación de las empresas. Creo que en la información y con mayor contenido y en el diálogo creo que está dado la situación que se debe rescatar, ¿no? Habría que negociar. Creemos que ha habido en algunos lados mucha permisividad en cuanto a posturas que nosotros creemos que pueden llegar a peligrar las empresas, ¿no? En algunos casos. Entonces, sí. Bueno, creo que deben gastarse todas las herramientas en un mayor y profundo diálogo con las partes. Lacalle Pou ha sostenido que pretende que la negociación sea por empresas y no por ramas. Eso de alguna manera debilita la posición de los sindicatos. Claro, usted sabe que en política
la realidad lo posible, ¿no es cierto? Se avanza en lo posible, que es una propuesta que tiene Luis Lacalle Pou. No sé si se va a poder lograr esto, ¿no? Y vuelvo a insistir, en el diálogo profundo entre las partes que componen ese futuro relacionamiento, en eso es como se verá. Yo creo que puede haber un primer arrime que podría ser en cada lugar de trabajo, ¿no? Y después puede haber algo general, pero las realidades son distintas. Unas empresas, por ejemplo, de tal ramo, ¿no? Hay realidades distintas, ¿no? De lo que viene a tener de capital, lo que viene a tener de salida al mercado. Entonces son realidades totalmente distintas. De pronto hay empresas que tienen una plusvalía grande y otras que tienen una plusvalía pequeña, hablando en términos del capitalismo, ¿no es cierto? Bueno, ahí en la base de eso es que a veces lo que uno generaliza puede hacer temblar a algunas de las empresas. Eso creo que el concepto viene por ahí más que por debilitar a los gremios. Yo creo que los gremios son imprescindibles que participen, siempre y cuando sea ese el enfoque, ¿no es cierto? O sea, la participación del gremio como representante de los trabajadores por sus reivindicaciones. La derogación... Más allá, si avanzamos a que toma una postura política, la cosa cambia, ¿no es cierto? Ya... Ahora, la derogación, Zimmer, por ejemplo, de la ley que regula las ocupaciones, eso, el decreto que regula las ocupaciones, ¿eso debería hacerse como primera medida o también es un tema que habría que analizar con mayor profundidad a su juicio? Yo creo que las ocupaciones, si tenemos que empezar a hablar en serio, las ocupaciones es una medida de extrema situación, ¿no? Es una medida extrema que es como ir a la huelga por tiempo indeterminado, cosas por el estilo. Ese tipo de medidas que son confrontativas, inevitablemente son confrontativas. Y van a suceder de todas maneras. Y bueno, y lógicamente. Entonces digo, creo que la ocupación debe ser una medida en el cual, y ahí va la madurez del gremio, ¿no es cierto? Yo creo que tanto la madurez del dueño de la empresa o de los dueños o del consorcio, lo que sea, ¿no? Y la madurez del gremio. ¿No debe ser una expresión del derecho de huelga como es hoy, por ejemplo? No, el derecho de huelga es una cosa, la ocupación es otra, ¿no es cierto? ¿No? Y el derecho de huelga, si alguna cosa es un paro y otra cosa es una huelga, ¿no? La huelga en el concepto abstracto de la palabra es insurreccional, ¿es así? Pero hoy está concebida como una parte del derecho. Claro, digo, pero a ver, la huelga es algo, el término huelga implica históricamente algo insurreccional. Algo no debería estar regulado, dice usted. Es un tema muy grave, ¿no es cierto? El ir a la huelga es por tiempo indeterminado, porque vamos, usted no lo para. Yo no voy a hacer la huelga por un día. Voy a la huelga y después a ver qué es lo que pasa. Creo que la madurez política debe primar sobre este tipo de situaciones, ¿no? Porque además eso crea situaciones de inestabilidad. Entonces, creo que tenemos que ser todos muy responsables, que la democracia es muy frágil si no la cuidamos. Eso es un tema que debe primar por sobre todas las cosas, ¿no? Lo invito a hacer una primera pausa en primera vuelta. ¿Cómo no? Como hombre del interior, ¿le preocupa el fenómeno de la concentración y extranjerización de la tierra? Mire, la persona que escribió sobre esto, aparte de la historia de nuestro país, la denuncia, el planteo sistemático en aquella época de Carlos Julio Pereira sobre la venta de la tierra a extranjeros, ¿no? No es que se prohíba, es que, como se dice, la tierra
es un bien del país. Usted podrá tener el campo, pero usted no puede hacer lo que quiera con la tierra. Es un bien primario y primordial del país. Entonces usted puede tener una hectárea, 100, 1000, pero no puede hacer lo que quiera. Eso es el principio básico, ¿no es así? Entonces, ¿cómo se combatiría, por ejemplo, a su modo de entender la concentración? Yo creo que sí, hay que tener mucho cuidado de los terrenos que son frontera, ¿no? Y además, digo, acá nosotros en el departamento de Colonia, por ejemplo, hay muchos productores argentinos que han venido con tecnologías nuevas para el cultivo de la parte de cerealera, y han traído y nos han enseñado cosas que nosotros no aplicábamos todavía. Así que hay tecnología que ellos trajeron que nosotros ahora sí la estamos aplicando en el departamento, y eso no afecta la tenencia de la tierra. Sí, si está el productor argentino que la está haciendo producir. El problema de la tierra es cuando usted la compra y la mantiene como un bien que se vaya criando, como dicen, ¿no? Y que ahora, eso ocurre cada vez menos. Por supuesto. Los commodities han subido, todo el mundo ahora planta soja. Lo que le preguntaba es la concentración en pocas manos, por ejemplo. ¿Cómo debería combatirse a su juicio? ¿Por la vía impositiva, por ejemplo? Por supuesto. Porque además usted está tocando un tema que es un tema muy delicado y que afecta al interior. Digo, la alta competitividad que tienen hoy los productos uruguayos en la producción promueve los puertos, sin duda, y el traslado del producto desde el lugar del campo a los puertos, Palmira, Montevideo, ¿no? Y eso se hace a través de camiones. La caminería está deshecha en todo el país en base a que y eso también no está capacitada esa caminería porque no hay, tenemos los caminos desde hace 100 años, ya no eran los camiones de 10.000 kilos, 7.000 kilos, ahora son de 45.000. Ahora, Zimmer, ¿sabe que le llama la atención? Porque en el programa del Partido Nacional se habla de rechazo a cualquier impuesto al activo tierra, ¿no? Bueno, eso es un tema que usted me está preguntando mi opinión personal, no como... No es un bicho raro en el nacionalismo. Yo no transmito, a ver, yo no transito como expresión. A mí no me pregunte usted como referente del Partido Nacional. Soy un referente del Partido Nacional, pero tengo mis ideas propias. Yo me manejo con ideas propias también. Está bien, pero es un dirigente. No estamos clonados. En el no, yo le estoy preguntando su visión. Es muy libertario el Partido Nacional, ¿no? Y permite muchas más libertades dentro del partido que a veces las otras fuerzas que se consideran democráticas. ¿Y los productores rurales, por ejemplo, deberían pagar impuesto a primaria, como sostiene la fórmula del Frente Amplio? Yo creo que el impuesto a primaria habría que reverlo todo. Tiene que existir, sin duda, porque es una forma de contribuir con primaria, pero tiene que estar ese impuesto, diría yo que reanalizado, porque hay en varios lados. En el propio departamento de Colonia simplemente yo tengo 4 ciudades con una carga impositiva de primaria muchísimo mayor que el resto de las ciudades por un programa BID que se hizo en un momento determinado, en el cual... porque eso llevó a aumentar mucho la tierra, por ejemplo, vale 8 veces más ahora que hace 9 años. Sí, pero digo, me refiero a que lo del impuesto a primaria en Colonia es un problema porque hay una inequidad entre distintas ciudades. Por eso que ya de por sí eso hay que reverlo, ¿no es cierto? Ver un poco el sistema impositivo general, ¿no? No estamos hablando de que vamos a poner impuesto a primaria del campo con impuesto a impuesto a lo otro. Yo lo que creo acá es, de lo que me preocupa, creo que la caminería tiene que estar de manos de las personas que utilizan la caminería. Y ellos tienen que pagar. Contribuir. Ellos tienen que pagar. Es decir, aquí yo no sé cómo se va a hacer, ya tuve una discusión bastante profunda, dentro del Congreso de Intendentes y dentro de la bancada del Partido Nacional también, con la Federación Rural y la Asociación Rural. Te dice que el que rompe pague. Exactamente. Hay un tema que dice que el que rompe paga. Digo, el que está sacando enorme cantidad de productos,
¿no? Y está teniendo una ganancia importante, tengo que contribuir con el arreglo de esa calle. Sin duda. No me pueden decir de que el Estado tiene que, a su vez, tener la camionería obligatoriamente en condiciones, cuando uno ve que hay gente que no puede pagar absolutamente nada en el campo, que son cada vez menos los que quedan, ¿no? Porque la gente se está concentrando en las ciudades, y las grandes extensiones de campo, sobre todo al norte del país, que utilizan las carreteras o los ejes viales para sacar la madera hacia las pasteras o sacar los granos hacia los puertos. Entonces digo, esa gente tiene que tener una responsabilidad. Y acá se está llamando la responsabilidad civil que debe tener cada empresario. Tiene una responsabilidad civil. Cada empresa que se encuentre en un puerto o que esté en la producción con mega emprendimiento. Esos deberían aportar más. Tiene una responsabilidad social. Bien, usted tiene un buen vínculo con Tabaré Vázquez. De hecho, cada vez que va el expresidente para allá, a veces conversan, se cruzaron incluso en la presentación del libro de Vázquez. En el hipotético caso de que el Frente Amplio retuviera el gobierno 5 años más, ¿usted se vería colaborando, digamos, en un cargo de responsabilidad con un gobierno de Tabaré Vázquez? Mire, primero yo soy hombre del Partido Nacional, ¿no? Si mañana convoca el Frente Amplio a mi persona porque me necesita en tal lado y realmente me necesita, yo creo que no va a haber ningún inconveniente en que el Partido Nacional otorgue esa veña de que yo ocupe un cargo en el gobierno. No sé si se dará, porque digo... no Pero sé. si lo convoca usted sin permiso del Partido Nacional. No, primero yo tengo que... Una persona, yo soy medio, como usted dijo, soy una persona media, yo diría orejana, ¿no? En algunos aspectos. Una persona especial en cuanto a que de pronto me resisto al verticalismo, ¿no? Pero yo al Partido Nacional al cual pertenezco y al que adhiero, yo debo comunicar, si se me hace un ofrecimiento, que estoy en tal situación, ¿no? Después, si el Partido Nacional me dice que sí o que no, eso es otra cosa. Ya ahí la opción se verá qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que me pide el partido, y ahí lo evaluaré, pero a priori yo no puedo decir que otra cosa que si Tabaré ganara y me llamara, bueno, esos son temas, algo muy, hacer futurología, ¿no? ¿Cómo valora el papel del directorio del Partido Nacional durante estos últimos años? Bueno, he tenido unas cuantas diferencias con él mismo. He tenido unas cuantas diferencias, por muchos de los integrantes tengo respeto, algunos no tanto, y por el respeto que tengo por el partido, prefiero no comentarlo, ¿no? Porque tengo algunas diferencias y, bueno, creo que han sido públicas y preferiría decir que, bueno, el honorable directorio tiene integrantes que me representen y algunos que no. Y la dejamos ahí. ¿Fue parcial durante la campaña el directorio, como dijo Larrañaga? Yo diría que el directorio no me ha representado muchas veces. Pero... Es críptico. Quedamos ahí. Larrañaga dijo que descree del directorio. ¿Usted descree? ¿Llegó a ese punto, digamos? No sé si descree. No creo que... Vamos muy profundo en eso. Es muy fuerte lo que usted me está planteando. Yo no creo... Yo no descreo. Porque a mí el directorio es el honorable directorio, nada más ni nada menos. Que haya personas dentro del honorable que no me merezcan confianza en este momento, bueno, es algo natural. Digo. Mucho montevideano. Exacto. Usted mucho decía... montevideano y además digo, poco diálogo, ¿no? Con los intendentes. Sí, poco diálogo, sí. Hay una brecha entre... que yo lo manifesté ya, entre el Congreso de Intendentes y el Parlamento, que evidentemente que lleva a discordias, ¿no? en temas importantes, temas trascendentes, ¿no? Porque además con el Congreso de Intendentes se maneja por consenso, en general,
Y el Parlamento se maneja por disensos. Usted, se buscan mayorías. Sí, a ver si interpreto bien. Me está hablando, por ejemplo, de cuando se hablaba del ISIR o la Universidad Tecnológica, donde los intendentes sí estuvieron de acuerdo con el presidente Mujica y la bancada parlamentaria del Partido Nacional, la mayoría se retobó. Seguro. Y yo estoy de acuerdo con el ISIR, y yo se los dije. Es inconstitucional, perfecto. Pero el impuesto al patrimonio va a salir más caro y va a tocar a productores de menor capacidad de ingresos. Se lo advertí cuando dijeron que iban a solicitar la inconstitucionalidad. Y al día de hoy creo que están arrepentidos de haber solicitado la inconstitucionalidad, porque realmente yo tenía razón. Toca a productores de muchos menores ingresos el impuesto al patrimonio. Y creo que acá, yo digo, la responsabilidad civil de las grandes empresas, de los grandes emprendimientos, de los grandes capitales, es ineludible. Ellos tienen la obligación de contribuir, en base a las ganancias que ellos tienen, con el desarrollo del país. Acá hay compromisos de todo, ¿no? Y no se le puede pedir lo mismo al que tiene un pequeño porcentaje de ganancia o tiene una pequeña empresa que al que tiene una mega empresa. Eso es así acá y en todas partes del mundo. ¿Cómo ve la gestión de Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior? Bueno, es un tipo crítico. Yo, tema crítico, que usted me plantea, porque es un tema polémico, es un tema, diría yo, preelectoral. Pero en pocas palabras, usted tiene un buen olfato. Bonomi es una buena persona. ¿Y es un buen ministro también? Como ministro está haciendo todo lo que puede. Todo lo que puede. El tema a veces no solamente pasa por el Ministerio del Interior. Cuando usted quiere impartir justicia, son muchos los factores que inciden en el mismo. Si usted no tiene ¿Coincide cuando Larrañaga dijo que era la mejor gestión de los últimos años? Yo creo que él hizo las gestiones que pudo con las herramientas que tiene, ¿no? Ahora que los resultados, evaluándolos en términos de mayor inseguridad, mayor cantidad de repente, bueno, la sociedad nuestra está enferma, evidentemente, ¿no? Y creo que las inequidades que se dan en algunos lados hace que eso no disminuya. ¿Qué asegura que un gobierno blanco, por ejemplo, pueda lograr mejores resultados en seguridad, si también va a ser lo posible con este tema? Y además es un fenómeno que tiene mucho que ver con el devenir de la sociedad, como usted recién decía. Y bueno, ahí es el tema, cómo usted utiliza las herramientas, o cómo se las dejen utilizar. En el caso de Bonomi, usa las herramientas cómo se las dejan utilizar o con las que tiene. El Partido Nacional plantea, en el tema seguridad, plantea ser mucho más coercitivo en algunas cosas y ser más permisivo en otras. Nosotros, por ejemplo, nosotros en lo que es personal, creemos que se debe aplicar el Código de la Niñez en todo su espectro. No estamos de acuerdo con la baja de imputabilidad, por ejemplo. ¿Va a hacer campaña contra la baja usted? No es campaña, es que la gente tiene que ser consciente de que si usted baja la imputabilidad, mañana un hijo suyo, ¿no?, por un accidente, le pasa una cosa y lo tiene con 14 años con una mancha y con problemas en el cual usted baja eso y no lo acompaña con lo otro, que es las herramientas que hay que dar a la justicia, ¿no?, y al Ministerio del Interior para que los primarios, esos adolescentes, se puedan recuperar. ¿Usted cree que es una propuesta electoralista esta de la baja de la edad de imputabilidad? No. Yo creo que los que piensan en bajar la edad de imputabilidad lo piensan en serio, ¿no? Yo si mi posición fuera electoralista, ¿no?, y me están diciendo que la encuesta dice que el 66% de la gente quiere bajar la edad de imputabilidad, yo demagógicamente diría, vamos a hacer eso. Digo, no estoy diciendo a otras personas que hacen demagogia, no. Las personas que plantearon este tema, en el caso del Partido Nacional, lo plantearon antes de las encuestas, no con las encuestas en la mano. Ahora, yo igual, por más que las encuestas digan que hay una mayoría
que está de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad, yo estoy convencido de que eso no arregla la situación. Yo diría que no solo no la arregla, sino que la empeora. Porque usted está haciendo una medida que no va acompañada de las herramientas. Entonces es como el tema de la descentralización del país, que tanto el Partido Nacional pelea por ella. Pelea, si a mí me dicen que yo soy responsable de los hospitales, dame los hospitales, dame las escuelas, dame todo. Pero si no me das la caja, que es lo que dice Jorge, si no nos dan la caja también, si no nos dan los recursos, no podemos hablar de descentralización. Esto es lo mismo. ¿Y un estilo más coercitivo, por ejemplo, en materia de seguridad, asegura buenos resultados, cree usted? Yo creo que tiene que haber una... Si estamos hablando para caer simpáticos, entonces yo diría, bueno, vamos a ser blandos, ¿no? Pero yo creo que hay una clasificación, lamentablemente, de que hay un sector de irrecuperabilidad donde hay una violencia intrínseca brutal que psicológicamente ya se dice que esto es irrecuperable, y ahí, si usted no actúa con mayor firmeza, no puede actuar. Se le pasan por arriba. Entonces ahí el principio de autoridad en el Ministerio del Interior tiene que ser ejercido con otras herramientas y más fuerte en algunos esquemas, ¿no? Pero eso tiene que ser acompañado por posturas de gobierno en general. Si usted no lo acompaña y lo deja solo, lógicamente que no tiene posibilidades de avanzar. Le invito a hacer una nueva pausa en primera vuelta. Zimmer, a fines de marzo la justicia lo procesó con prisión por abuso de funciones, por el empadronamiento irregular de vehículos, y mucho se ha discutido sobre la pertinencia de procesarlo con prisión. Para muchos, incluso desde tiendas políticas rivales, se trató de un abuso de parte de la justicia para con usted, pero no sobre las irregularidades detectadas, que digamos que lo dejan mal parado como administrador, según, por ejemplo, un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Le voy a empezar por el inicio. El departamento de Colonia había perdido casi el 40% de su parque automotor en los años en el cual yo ingresé como intendente. Ese casi 40% se había empadronado en departamentos vecinos, incluso en Maldonado, porque había patentes más baratas. Evidentemente que en el Congreso de Intendentes, cuando yo asumí, tenía una pérdida de recursos importantísima, y avisé de que teníamos que llegar a la patente única. No hubo voluntad política, yo esto lo inicié cercano al fin del 2005, todo el 2006, y al inicio del 2007 dije que si no había voluntad política, que yo iba a trabajar las patentes también. Llegó a junio del 2007, no hubo voluntad política, bajé la patente. Un 50% para los empadronamientos, para tratar de rescatar los vehículos. Y aquellos vehículos que eran de Colonia, le fuimos en 3 años haciendo descuentos progresivos para también llegar al final del periodo con un 50% de descuento. Así que fue la forma en que nosotros manejamos ese tema. Eso que hicimos, evidentemente que con el apoyo de la Junta Departamental, rescató los vehículos. Por supuesto que vinieron miles de vehículos de vuelta al departamento y empezamos a obtener los recursos que habíamos perdido. Motivó eso un movimiento inusual de otros departamentos donde se pedía una solución urgente, pero la solución no venía, porque digo que Zimmer suba las patentes de vuelta, así los demás seguían ganando, ¿no? Acá la patente es única, ¿no? Y además la patente estaba altísima, fíjese que estaba en un 6% del aforo, y se le cobraba patente hasta al IVA.
Entonces digo, esto es primero es un disparate el precio de la patente, y segundo, que a su vez me están sacando los recursos míos. Colonia entró en el juego de la patente, de rebaja de patentes, como tenían otros departamentos. Eso se llamó la guerra de las patentes. Si nosotros no vemos el escenario y analizamos este tema en el concepto de una guerra de patentes, como fue lo que se llamó, y fue realmente lo que pasó, todo el mundo empezó a bajar los precios por acá, precios por allá. Entonces, si no lo entendemos desde ese punto de vista, entonces no vamos a entender la problemática. ¿Usted se considera una víctima de esa guerra de las patentes? Yo creo que fui un peleador por mis recursos. Y el 31 de diciembre, en tantos idas y venidas del Congreso de Intendentes, el 31 de diciembre vencía el plazo de empadronar sin requerir documentación. A las 10 de la mañana del 31 de diciembre se cierran las ventanillas porque era medio horario. Había más de 1.000 autos, 1.050, 1.100 autos afuera en los 14 centros de cobranza que tengo en el departamento. La gente protestó, pateó las puertas, llamó a Hacienda, recibió la llamada de los 14 secretarios, vimos la violencia que había en cada una de las juntas, se empezaron a labrar actas, comenzaron a hacer las notificaciones para hacer una demanda colectiva a toda la Intendencia, lo que implica millones de dólares en multa, porque además la ganaban. Ahora, eso no implica que se haya tratado de una irregularidad administrativa, esto de... Por eso, déjeme que yo le voy a seguir el hilo del tema, porque aquí es el meollo del asunto. 31 de diciembre a las 10 de la mañana, la gente estaba desde la noche anterior. Tenían todo el derecho de ser atendidos. A partir de las 10 de la mañana se cerraron las ventanillas y empezó el gran lío afuera. Me informa el director de Hacienda de la situación y digo, bueno, del punto de vista de la parte de Hacienda hay que atenderlo. Tienen el derecho, si no ellos nos demandan y nos ganan la demanda. Entonces digo, bueno, que vengan en el próximo periodo, es decir, a partir del 2 de enero. Y esa gente se reempadrona. Pero se con los los trató derechos, como si estuvieran antes del 31 claro, de diciembre. esa gente había estado... Ahora, ¿qué es lo que esa sucede? decisión política es la que digamos, se observa como reñida con lo que dicen los textos. Yo le planteo, porque a mí me gusta que me expliquen. Porque si a mí me explican, yo entiendo. Si yo no los atiendo, a la gente que quedó después de las 10 de la mañana... Usted dice que tenía una sonada prácticamente. No, caigo en la omisión de atenderlos, porque tenía toda la razón, estaban con derechos, hacía horas que estaban ahí, y desde la noche anterior caigo en la omisión, en las demandas, y pongo en riesgo millones de dólares del patrimonio de la Intendencia. O sea, digamos que son hechos que están... Si caigo afuera de esa fecha, se me acusa, que es lo que pasó, de abuso de funciones. Y usted quedó en un laberinto, en forma continuada, porque eran 1.000 autos. Y eso no es fue una decisión para esos 1.000 autos, ¿no? Entonces digo, dígame, caigo en la omisión si no los atiendo. Y si los atiendo, que es después del 31 de diciembre, caigo en el abuso de funciones. Bueno, no quiero caer en ninguna de las dos. ¿Cuál me queda? ¿Cuál es el camino del medio ahí? Ahí le falló la división jurídica, capaz. No tengo, pero es que no tengo camino del medio. No hay camino del medio. O la omisión o el abuso de funciones. Entonces digo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo no voy a arriesgar millones de dólares de la Intendencia de Colonia en demandas futuras, en ponerlo en situaciones de perder esa enorme cantidad de dinero. Consideré que lo lógico era lo otro. Ahora, creo que a la vista mía no tenía otra opción. No es porque yo quisiera, porque además digo, estamos hablando que los empadronamientos que yo pueda obtener con patente barata en 1.000 autos en el mes de enero es muy poca plata. Eso no es un tema económico, no es un tema que yo quisiera ese dinero tomarlo para la Intendencia. No, además en el informe de la Junta Anticorrupción se detalla que no hubo ningún acto de corrupción. No, pero además, no solamente que no solamente nunca
pasó una cosa de ese ni va a pasar con mi persona, porque es mi garantía, porque todo el mundo me conoce, sino que yo digo que no le implicaba a la Intendencia una mayor recaudación que fueran significativa. El tema mío era que a mí me iban a demandar todos si yo no los atendía. Y si los atendía caía en esta figura. Zimmer, ¿qué valoración tiene de López Mena? Un empresario que muy notorio, y no solo por su participación en todo el affair de Pluna, se lo pregunto porque es un hombre de su departamento, ¿no? Donde tiene instalado allí un puntal de su empresa, y además porque tuvo el cargo de asesor de inversiones durante su primer periodo. Si usted me permite una pequeña digresión con respecto a las patentes. Que yo quería terminar con eso. Adelante, a ver, brevemente. Que la actitud de Colonia en toda la guerra de la patente logró lo que nunca se había logrado, la patente única. Y una patente a la baja, porque tiene una patente con un aforo del 4,5%, antes era del 6% el aforo a un vehículo, ahora es del 4,5%. Y además se le cobraba patente al IVA, era el auto más el IVA, a eso el IVA a la patente. Y logramos sacar la patente al IVA, con una patente a la baja. Logramos patente única, patente a la baja, y sobre todo el gran beneficio acá fue todo del que vivía Montevideo. Así que los montevideanos estaban viviendo una patente única gracias a una actitud que Colonia formó gran parte de todo esto. Pasemos eso era el punto que quería aclarar, Mena, porque además acá hay una actitud de beneficio al contribuyente, que es también quien nos está apoyando, o nos está criticando, nos está observando. Bien, pasemos a López Mena. ¿Qué valoración hace? Juan Carlos López Mena es un empresario, un gran empresario, sin duda. Colonia le debe mucho, el país le debe mucho en sus inversiones, ¿no? Por lógica, un empresario como él maneja un capital muy importante, ¿no? Además digo, es una persona que está en el comercio de él, no hay nada que se le filtre que no pase por las manos de él. Es una persona que posiblemente en las etapas que está viviendo tenga que empezar a delegar funciones en la familia, porque él tiene hijos que trabajan con él, o si no a personas, lógicamente por lógica tiene que empezar uno a delegar a cierta edad. Pero ha sido un empresario exitoso, donde ha abierto el juego no solamente en la parte marítima, sino en otros lugares, y aparte le entró a la parte de aviación, ¿no es cierto? Así que es un empresario que... ¿Y por qué abandonó el cargo en la Intendencia de Colonia, ese cargo que tenía? Porque él mismo me lo planteó, yo me había conectado con él porque él tenía una importante cartera de extranjeros con el cual poder buscar inversores, ¿no es cierto? Y como hubo mucha crítica de parte de la prensa, evidentemente un día me dijo, mire, Zimmer, yo me voy a desvincular porque la prensa nos está castigando y lo estoy perjudicando a usted y me estoy perjudicando yo. Y fue así como decidió no ser más asesor en inversiones internacionales. Es una actitud muy digna que tuvo él. Y con respecto a ser una persona que invierte, realmente está en este momento en una situación económica distinta, y algunas inversiones que tenía en Colonia para hacerlo no las ha hecho. Es un hotel, el puerto de yates es otro tema. ¿Es positivo que una sola empresa reúna prácticamente la totalidad, porque lo de Colonia Express es muy, muy pequeño, la totalidad casi de la conectividad con Buenos Aires? ¿Es positivo eso? Casi monopólica. Porque... Bueno, digo, en este país no se alimenta el monopolio. En este país que estamos viviendo nosotros está la competencia, la sana competencia. Digo, si no aparece otra empresa que compita, no es un problema de López Mena ni es problema del gobierno. Es que hay que invertir en una empresa donde evidentemente que tiene mucho capital, mucho pasivo para invertir, para tener que ir a pelear un mercado. En pocas palabras... Si aparece otra empresa y compite con López Mena, me parece muy bien. El asunto es
ahí empieza el negocio, si sirve o no sirve, ir a competir por un mercado que es muy limitado, ¿no es cierto? Si bien es la entrada a... Pero atractivo, ¿no? Mueve mucha gente. Y sí, se mueven 2,5 millones de personas por año, ¿no? Y vehículos también, están los puentes, están un montón de lugares por donde también entra el turismo, pero Colonia tiene ese mercado. Ahora, si aparece una empresa con capital como para competir con él, mire que estuvo la empresa Sacos en Juan Lacase por temas de transporte marítimo y cerró. Así que digo, y Sacos creo que, no sé si no es mucho más grande que López Mena, ¿no? Así que es un tema de negocio, ¿no es cierto? Es brevemente, un comercio que está limitado a eso. Intendente, ¿estuvieron bien procesados Lorenzo y Caloia por el tema Pluna? Mire, no es mi función analizar públicamente la actitud de la justicia. Creo que en mi caso mismo, yo analizo lo mío, la justicia se pronunció, Caloia apeló, Lorenzo no apeló, y creo que es la decisión de la justicia, por encima de que estemos o no de acuerdo. Yo no ¿Coincide con que ese sea un eje de campaña del Partido Nacional, por ejemplo? Yo no estoy de acuerdo con mi procesamiento, por supuesto, y apelé, no sé lo que dará la apelación, porque además consideré que yo actué de buena fe. Ahora sí Pero en el caso de Lorenzo y Caloia, yo creo que acá se actuó sin ningún tipo de, ¿cómo diría? Si hubo alguna desviación personal de cada uno, yo los conozco a los dos. Con Caloia he tenido muchas conversaciones y considero que Caloia es un tipo honesto. Lorenzo también. No creo que se hayan llevado nada para ningún lado. Son personas honestas. ¿Que hayan errado en su procedimiento? Ah, sí, por supuesto que sí. ¿Debería ser un tema de campaña, el tema Pluna? Y va a ser de un tema de campaña. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Y bueno, mire, no es que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Los temas que se instalan en la campaña se instalan. Como se instala la inseguridad. Ahora, usted tiene incidencia. Dicen los que lo conocen, los que saben, que usted fue uno de los que lo convenció a Larrañaga para ser el vice de la calle Pou. Sí, ¿Ah, sí? ¿Y cómo fue esa conversación? A ver, cuéntenos brevemente. No, fue una reunión que hubo en Colonia, ¿no? ¿Y fue usted que...? Wilson Esquerra y yo alimentamos esa posibilidad, nos reunimos en Colonia a solas y los 8 intendentes de Alianza, y le dijimos que era la única persona que representaba Alianza, la única persona de consenso que podía hacer la fórmula con Luis Lacalle. No es que Larrañaga era el único capaz de mantener unida Alianza Nacional. Por eso digo, la única persona con consenso dentro de Alianza. No había ninguna otra persona en Alianza que tuviera el consenso para conformar una fórmula con la calle Pou. ¿Se desmembraba el sector, si no? No sé si se desmembraba, pero evidentemente que por lo menos algunos sectores se iban a ir desprendiendo. Y creo que no, depende de quién fuera el integrante, ¿no? Eso, usted sabe que usted me dice, no va a ser Larrañaga, va a ser otro. Bueno, pero ¿quién es el otro? Y bueno, depende de quién sea. Capaz que si es fulano de tal, la gente se queda casi toda, y si es mengano, se va a la mitad. Entonces digo, acá nosotros no podemos correr el riesgo, un grupo, con la fuerza que tiene, con la estructura que tiene Alianza, que porque Jorge perdió la interna, no se mantenga unido. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad frente a quienes nos votaron. Una forma de mantener cohesionada Alianza Lógicamente. Simer, si miramos la foto de las encuestas, el Partido Nacional, bueno, tiene alrededor del 30, poquito más, poquito menos. El Frente Amplio un poco más del 40, pero ningún partido tendría mayoría absoluta en octubre, en la primera vuelta. No. Si mañana el Partido Nacional fuera electo en un balotaje, ¿con quién debería gobernar? ¿Otra vez con los colorados? Tiene que gobernar con todos.
Pero tiene que hacer coaliciones de gobierno, tiene que hacer buscar coaliciones de mayorías. gobierno. Sí, las mayorías usted las busca, pero tampoco puede quedar atrapado por esas mayorías. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de involucrar a todos en un gobierno. Creo que Un gobierno como de unidad nacional, habla usted. No estamos en etapas ni en épocas de confrontación. Yo creo que el gobierno de un país es responsabilidad de todos los partidos políticos. Pero usted sabe que eso después no se logra. Bueno, pero yo creo que se debe de intentar. Si después usted no lo logra, es otra cosa. Y si no lo logra, ¿con quién gobierna? Bueno, con lo que le dé la mayoría. ¿Y usted qué elegiría? ¿Bordaberry, por ejemplo, ahí? ¿En ese escenario? Yo creo que mi perfil, Sí. yo no lo descarto a Bordaberry, porque además creo que en el balotaje el Partido Nacional y el Partido Colorado van a votar juntos. ¿Y dónde queda el centroizquierdista Zimmer, que veíamos al principio del programa? Y va a quedar dentro del Partido Nacional. Ujú. Pero no tiene mucho de centroizquierda, en acuerdo con los colorados. No, pero estamos hablando en el balotaje. El balotaje, Sí. cada cual vota el que quiere. Sí. Hay muchos Pero colorados. estamos hablando de los acuerdos. Vamos a ver, hay muchos colorados que van a para votar gobernar. al frente. Hay colorados que van a votar al frente, ¿no? En ese balotaje. Es probable. Ahora, ¿no? Bueno, ahora, el tema es la construcción y puede de las haber, mayorías y para puede haber algún gobernar. frentista que va a votar a los blancos, puede haber también. ¿no? Donde estamos Dice. pegaditos la centroizquierda del Partido Nacional con la izquierda moderada del Frente Amplio. O digo porque los votos que tiene el Frente Amplio no nacieron por generación espontánea. Es decir, la masa de votantes Frente Amplista integra a un Ahora, en gran la grupo del construcción Partido de esos Nacional. acuerdos, Zimmer, usted, por ejemplo, por su sensibilidad, por su filosofía, Sí. ¿por dónde encararía? ¿Primero con el Frente Amplio? ¿Usted tiene un pasado ahí? Sí, yo tengo un pasado y tengo un montón de amigos. ¿Y entonces? Amigos, estoy hablando de amigos, porque a veces uno confunde la palabra amigo con correligionario, ¿no? Cuando yo estaba en el Frente Amplio, cuando me fui de ahí por divergencia, como dijo al principio la presentación, cuando tuve diferencias importantes por los verticalazos que vino en el nacimiento de la nueva democracia, los grupos ortodoxos bajaron línea, bueno, y ahí yo me empecé a desprender. Yo no soy marxista-leninista, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe. Soy un tipo independiente. Entonces eso me motivó que tuviera roces importantes con otros sectores. No tanto con los colorados, capaz. No tiene tanto roce también. También he tenido mis roces con Bueno. ¿no? Yo le digo, soy una persona que tiene una mentalidad orejana, pero cuando yo me fui del frente hubo gente que me dejó de saludar. Entonces digo, esos no eran amigos míos, eran correligionarios, ¿no? Entonces yo digo, hay que diferenciar bien lo que es una cosa de otra. Está bien, está bien. ¿No? Y yo creo que sí que mantengo una muy buena amistad con gente del frente. Soy muy amigo de Ñato, soy muy amigo de varios sectores de... Pero de ahí a empujar para gobernar juntos, difícil. ¿Por qué no? Discúlpeme, Bueno. pero yo tengo otra visión de la política, ¿no? Tengo otra división, otra dimensión de lo que es muchos blancos y colorados estarán diciendo, siempre lo que está diciendo es un disparate. Muchos frente amplistas capaz que dicen también lo mismo. Pero yo creo que no hay peor camino que el que no se recorre. Usted tiene que recorrer todos los caminos, ¿no? Para decir, bueno, no lo pude hacer. Bien. Yo no descarto absolutamente la unión o la alianza o la convivencia con ningún sector. Walter Zimmer, muchas gracias por acompañarnos en Primera Vuelta. No, por favor, gracias a usted y la oportunidad de saludar a la gente de Montevideo, con la cual evidentemente me encuentro como intendente de Colonia, muy vecino y muy afín a ellos, ¿no? Buenas noches. Que pase bien.